denuncias de que también se utilizaron armas químicas, no solamente el caso de Gouta aquí el 21 de agosto. ¿Cuáles van a ser las garantías que va a entregar su gobierno efectivamente para que esta investigación se haga de una manera libre, de una manera independiente? En cuanto a la misión de expertos que mencionas, nosotros hemos solicitado que venga al país en el pasado mes de marzo, cuando los terroristas han utilizado gases tóxicos en una de las zonas de Alepo al norte. Esta misión no vino por iniciativa de Naciones Unidas o de cualquier otro estado, y quien obstaculiza su llegada al país es Estados Unidos. En realidad nosotros la hemos invitado y tenemos interés en que venga para que determine la realidad del uso de las armas químicas en Siria. Entonces es ilógico que vayamos a invitarla y luego obstaculizamos su labor. Es más, cuando la misión abandonó a Siria últimamente, hace pocas semanas, nosotros queríamos que siguiera investigando las zonas donde supuestamente se utilizaron las armas químicas, pero la insistencia de Estados Unidos en su retorno antes de cumplir su tarea es lo que le impulsó a abandonar el país. Y ahora volverá y seguramente el gobierno sirio respaldará el cumplimiento de su labor. Y no existen obstáculos, sino lo que había mencionado anteriormente, de que los terroristas vayan a interceptar a esta misión, especialmente en las zonas donde existe un amplio despliegue de los terroristas. Pese a las acusaciones de que efectivamente el gobierno sirio fue el que utilizó las armas químicas, Rusia y su propio gobierno han presentado pruebas ante la ONU de que fueron los grupos armados, las bandas que operan en Siria, las que utilizaron las armas químicas. ¿Cuáles son las pruebas? Si usted nos puede contar un poco en qué se basa tanto Rusia como el gobierno sirio para efectivamente comprobar que no fue el gobierno el que utilizó las armas químicas, sino fueron las bandas armadas. Seguramente tenemos pruebas y contamos con indicios. En cuanto a las pruebas o evidencias, pues cuando se utilizaron los gases tóxicos en Khan al-Asal, hemos tomado muestras de la tierra y de la sangre de las víctimas, así como de los restos de los obuses utilizados en el transporte de las sustancias tóxicas a dicha zona, y también de los misiles. Y luego, mediante las operaciones del ejército, fueron descubiertos varios escondites donde tenían depósitos de diferentes tamaños con sustancias químicas y en algunos casos materiales y herramientas que se utilizaban para su elaboración. Hemos presentado estas pruebas al gobierno ruso, en específico antes de la llegada de la misión de Naciones Unidas a Siria. También tenemos las confesiones de los terroristas que habían trasladado algunas sustancias químicas de países vecinos hacia Siria, y dichas confesiones fueron publicadas en la televisora siria hace una semana aproximadamente. Pero cuando hay un crimen, podemos decir que el gobierno sirio no ha utilizado estas armas. O mejor dicho, déjame decir o preguntar, ¿por qué no la ha utilizado? En la práctica, la lógica de la realidad no dice esto. Primero, porque las tropas sirias avanzan, y no la usaron cuando los terroristas estaban mucho más fuertes hace un año o más. Por tanto, ¿por qué la van a usar ahora? No la usaron en zonas lejanas donde hay mucho más terroristas. Por tanto, ¿por qué la iban a usar en este sitio, en los suburbios de Damasco? No puedes usarlas en zonas residenciales donde pueden morir decenas de miles y no 1.000 o pocos centenares. No puedes utilizarlas en una zona próxima a las fuerzas militares sirias. Entonces, en la lógica, no se puede, porque ni en el aspecto práctico ni en el operativo se puede usar tal arma en tales circunstancias. Cuando tienes entre las manos un crimen, entonces la primera pregunta que hace el detective es ¿quién es el beneficiado? Incluso antes de buscar las pruebas, piensa desde el inicio en quién tiene el interés en ese crimen. Está perfectamente claro que quienes tienen interés en ese crimen son los propios terroristas, especialmente cuando esas alegaciones coinciden con la presencia de una comisión de investigación. ¿Acaso sería razonable que el gobierno sirio atrajese a una comisión de investigación y usase las armas químicas para que la comisión venga a investigarlo?
Esto no es creíble. Dista mucho de la razón, pues todos los indicios denotan que el gobierno sirio no las usó, y todas las pruebas indican que los terroristas fueron quienes utilizaron las armas químicas en la periferia de Damasco. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado Arabia Saudita, Qatar, para precisamente haber podido entregar esas armas químicas a los grupos armados? Para serte exacto, no tenemos una prueba que confirme su traslado de armas químicas a estos grupos, pero es conocido que estos países fueron quienes han dado apoyo a los terroristas desde el principio de la crisis en Siria. Les trasladaron todo tipo de armas sofisticadas sin excepción, y esto está confirmado y documentado. Cuando esos países apoyan de forma declarada a estos grupos con todo tipo de armas, entonces es natural que se le apunte con el dedo acusador, especialmente a Arabia Saudita, y es creíble que pueden transportar ese tipo de sustancias a los terroristas para su uso contra el ejército sirio, especialmente que estos grupos terroristas fracasaron en dar a sus amos en el exterior ningún logro sobre el terreno militarmente hablando. Desde luego ellos han logrado destruir mucho en Siria, destruyeron la infraestructura, afectaron la economía, afectaron de forma muy negativa la vida de los ciudadanos. Sin duda tenemos mucho sufrimiento a causa de estos grupos terroristas, pero cuando hablo en el sentido militar, o sea que obtengan un logro militar grande, afirmamos que en este aspecto han fracasado rotundamente, y por eso recurrieron al uso de una nueva arma con vistas a derrotar al ejército sirio o invocar políticamente la intervención extranjera, o sea que Estados Unidos y sus aliados agreden a Siria y debiliten al ejército sirio, y por supuesto esta es la mayor probabilidad. Hay un elemento, una ficha del ajedrez geopolítico de la región que ha pasado un poco de bajo perfil, por llamarlo de alguna manera, por lo menos públicamente, obviamente por debajo de cuerda, como se dice coloquialmente en América Latina, debe estar moviendo todas sus fichas. Es Israel. ¿Cuál ha sido el papel de Israel precisamente en este conflicto sirio y por qué a la hora de hablar de las armas químicas no se habla precisamente de las armas nucleares, de las armas que posee Israel? Israel es un estado agresivo. Israel se creó sobre la base de la expansión, ocupa las tierras de los demás y asesina a los pueblos que la rodean. Obviamente ha matado a muchos palestinos a lo largo de más de 6 décadas. Mató a muchos libaneses, a muchos egipcios, sirios y otros por medio de asesinatos y atentados terroristas. Y hoy desempeña el mismo rol dando apoyo a los terroristas de forma directa en las zonas fronterizas colindantes del frente sirio, o sea, hacia el Golán sirio ocupado, donde presta apoyo logístico, médico y de inteligencia, y también armamento y municiones. El presidente, se ha conocido una información en la cual Israel ha entregado algunas concesiones petroleras precisamente ahí en esas alturas del Golán sirio. Esto se planteó en torno al petróleo en la costa oriental del mar Mediterráneo, pero son meros análisis porque no tenemos informaciones sobre este punto. Ahora, en cuanto a la existencia del arma nuclear israelí, y como había dicho, nadie habla de ella porque Israel, el estado agresivo, el estado paria, obtiene una cobertura completa por parte de Estados Unidos en todas sus políticas. Es una cobertura de sus crímenes. Hay cobertura dentro de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad y en las organizaciones internacionales, entre ellas la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por tanto, es de esperar que en este caso cualquier arma en el mundo sea objeto de cuestionamiento, pero el arma israelí no es objeto de discusión. Esta es la lógica reinante en el mundo, la lógica de la hegemonía, la lógica del colonialismo, la lógica del más fuerte.
Presidente, mientras se busca internacionalmente definir alguna salida a este conflicto sirio, ¿qué se puede hacer hacia el interior del país? ¿Cómo bajar la intensidad del conflicto? ¿Prevé usted de pronto la posibilidad de alguna negociación, algún acercamiento? ¿Con quién se prevé de pronto la búsqueda de una salida interna mientras se define, por ejemplo, la convocatoria para la cumbre de Ginebra II? Aunque se intensifiquen los atentados terroristas y se empeore la situación, hay que continuar los intentos de lanzar la acción política en cualquier problema. Nosotros hemos creído en eso desde el inicio, a pesar de la reciente escalada de actos terroristas. La acción política requiere primero de la detención del terrorismo y el flujo de terroristas de los países vecinos, así como poner fin al apoyo a esos terroristas, sea logísticamente o con dinero y armas. Al mismo tiempo, es inevitable efectuar un diálogo entre todas las partes sirias sobre el futuro de Siria. Y este diálogo empieza en primer lugar sobre el sistema político en el país. Quiero decir, el sistema político que quieren los sirios, y lo que surge de este sistema de reglas, leyes y otras cosas. Muchos detalles. Cuando los sirios acuerdan una determinada opinión en la mesa, se pueden plantear las cosas acordadas al pueblo sirio para su aprobación a través de un referéndum popular. Actualmente la Conferencia de Ginebra es uno de los importantes ejes políticos porque logra una oportunidad de diálogo entre los diferentes componentes sirios. Por supuesto, nosotros aquí nos oponemos a la presencia de terroristas que perpetraron actos de genocidio y creemos que en el diálogo no deben haber partes que llamaron a la intervención extranjera, pues de conformidad con la ley y el sentimiento popular sirio, cualquiera que llame a una intervención extranjera es